Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y el tema del día de hoy tiene que ver acerca de diagramas de interacción. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 11, lo que significa que estamos ya en la 11ª semana, prácticamente más de la mitad del semestre. Estamos a unas 6 semanas ya prácticamente de finalizar. Semana 17 finalizamos. Entonces, tenemos que ir avanzando, por favor, el proyecto, el tema de la documentación. El tiempo es cruel, el tiempo vuela, así que, por favor, ir avanzando con sus actividades. Muy bien, ¿cuál es el elemento de la capacidad? Se busca que ustedes puedan modelar, dice, la funcionalidad del sistema informático a través de la interacción de las clases, es decir, de los objetos que va a tener un sistema. Si todo sistema, pues, tiene, obviamente, una serie de objetos, una serie de clases que forman parte de lo que nosotros conocemos como el diagrama de clases, ¿ok? Bien, veamos cuáles son los diagramas de interacción. Para eso tenemos el siguiente caso propuesto. Ya vamos a revisar básicamente cómo lo han planteado, el proceso, cuál es el proceso en sí a mejorar, a sistematizar, y cómo es que se deben de elaborar ciertos diagramas que deben de formar parte de la documentación de un sistema, ¿no? Más aún cuando estamos aplicando la metodología de desarrollo de software, como lo es la metodología RUP, ¿no? Cuyo lenguaje es el lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? Bajo la perspectiva de UML. Ok, análisis de un caso propuesto, dice punto 1. Este caso propuesto hace referencia al proceso de reserva y alquiler de habitación. A ver, una observación, si bien es cierto, en su documentación de su proyecto hay un punto que dice descripción de la problemática situacional. Cuando hablamos de la descripción de la problemática situacional, lo que ustedes tienen que hacer ahí es describir cuál es el proceso de negocio que actualmente se está dando en la empresa, con las deficiencias o con las necesidades que tiene o que existen dentro de dicha empresa. O sea, ¿qué deficiencias hay, por ejemplo, con el proceso de citas médicas? ¿Qué deficiencias hay con respecto al proceso de repente de reserva y alquiler de una habitación en el caso de los que están haciendo el proyecto de un hotel? ¿Qué deficiencias de repente hay respecto a llevar el registro de citas para la atención de servicio en el caso de la veterinaria, o llevar, por ejemplo, la historia clínica de la mascota, etcétera? O sea, todas las necesidades o los inconvenientes que existan o las deficiencias que existan en los procesos a mejorar, a sistematizar dentro de esa empresa, pues tienen que estar descritos. Tienen que estar descritos de forma, como se dice, argumentativa, es decir, explicando cuáles son las necesidades que tiene dicha empresa, pero con respecto al procesamiento de su información, con respecto al almacenamiento de la misma, con respecto a la obtención de datos, con respecto al almacenamiento de su data, ¿ya? Tengan en consideración, tengan en cuenta ese detalle, sobre todo cuando hacen la argumentación, la explicación de su problemática situacional. ¿Ya? Eso, hago hincapié en eso porque considero que es importante que lo hagan bien, porque de ahí va a partir todo el texto, todos los elementos, toda la información para poder hacer el análisis y hacer los diagramas de casos de uso, por ejemplo, el diagrama de clases, ¿no? Que es lo que se les está pidiendo en la documentación. Por ahora solamente quiero esos dos diagramas, el diagrama de caso de usos y el diagrama de clases de su sistema, ¿ya? Por favor, traten de, aquellos que han hecho las tareas, seguramente se han dado cuenta que en algunas tareas se les pide que elaboren, perdón, el diagrama de caso de uso, que se divide en dos, ¿no? El diagrama de caso de uso del sistema y el diagrama de caso de uso del negocio. Entonces, eso también lo voy a explicar hoy día, un poco para que se entienda cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? El diagrama de caso de uso del negocio es representar el proceso donde están los business actors, los actores del negocio, con, en este caso, las actividades que van a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Es un diagrama sencillo, puntual, de qué actividades realiza cada actor del negocio o cada stakeholder, y lo tengo que representar, ¿no?
En el diagrama de caso de uso del sistema es básicamente elaborar básicamente el tema de acuerdo a la interfaz, de acuerdo al formulario que tú has implementado, ver qué objetos o qué elementos son los que vas a tener que colocar en ese diagrama de caso de uso del sistema. ¿Ya? Hoy día vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender esa parte. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos entonces la descripción del proceso de reserva y alquiler de habitación de un hotel, ¿no? Y aquí me está narrando un poco la secuencia de cómo es que se lleva a cabo el proceso como tal. Dice, el cliente, en este caso el huésped, llega al hotel para solicitar la reserva de una habitación y pregunta al recepcionista sobre los tipos de habitaciones que tiene el hotel, su forma de pago y qué servicios adicionales ofrece dicho hotel. Entonces, si se dan cuenta, la redacción, la explicación del caso es desde que el cliente llega a la empresa. Profesor, tengo una pregunta, ¿sí? Entonces, en la documentación, en el capítulo 3, me parece, cuando dice descripción de la problemática situacional, tengo que redactar un texto de tal manera que explique paso a paso desde que ingresa el cliente a la empresa hasta que éste sale. Sí, en realidad deberías hacerlo, debería ser una descripción a ese nivel para poder entender qué datos se manejan o qué información se maneja en todo el business process, en todo el proceso de negocio que quieres tú mejorar para poder entender cómo es que se lleva a cabo. Muchas veces en la explicación, en la redacción que tú hagas, podemos encontrar datos interesantes que nos pueden servir incluso para el modelamiento de nuestra base de datos o que nos puede servir incluso para obtener información adicional que de repente al final van a ser los atributos de las entidades, por ejemplo, del database, ¿no? Como por ejemplo el tipo de habitación, número de habitación, el precio, las características que tiene, etcétera. O sea, ahí podemos también encontrar información interesante. Cómo es la forma de pago, cómo se lleva a cabo la reserva. Todo el proceso debe estar bien redactado, bien explicado, porque eso ayuda a entender, a comprender cómo es que se lleva a cabo el proceso, ¿no? Para hacer un sistema, la descripción del proceso es fundamental. Si nosotros no tenemos claro cuál es la descripción del proceso y no detallamos cuál es la problemática o cuáles son las necesidades o qué tipo de información necesitan o qué inconvenientes tienen en el proceso cuando se lleva a cabo, va a ser muy difícil poder entender cómo es que funciona la empresa, en otras palabras. Por eso es clave que la formulación del problema esté bien detallado, porque vamos allí vamos a tener características o datos adicionales que de repente no se han considerado en la fase de modelamiento de la base de datos y que al final pues nos va a ayudar a mejorar nuestros diagramas incluso, ¿ya? Entonces es importante que ustedes conozcan su proceso de negocio sistematizado. Si ustedes no tienen claro cómo se lleva a cabo el proceso de atención de la veterinaria, no tienen claro cómo es el proceso de atención para la vacunación, cómo es el proceso de atención para lo que es reservar una cita de repente o no sé, de atención de una mascota en el caso de la veterinaria, o cómo es que se lleva a cabo de repente el proceso de alquiler no sé, de los campos deportivos, ¿no? Aquellos que estaban haciendo, creo, un proyecto de un polideportivo. En fin, si tú conoces el proceso como tal, pues lo vas a entender y comprender mejor, porque es tú quien tienes que elaborar la base de datos, ¿no? Yo siempre les digo, yo soy simplemente un guía, yo los oriento, pero son ustedes quienes tienen que hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, está pendiente revisar lo que se llama su diagrama de entidad relación de su proyecto. Yo espero esta semana, Dios mediante, comunicarme con ustedes para poder citar a cada grupo y poder ver ya su avance. O sea, también les estoy dando tiempo a ustedes para que vayan armando, elaborando su diagrama de entidad relación. Ya, yo no les voy a hacer el diagrama a ustedes, son ustedes los que tienen que hacerlo y simplemente yo les voy a indicar qué atributo les falta o qué campos les faltaría en esa entidad que ustedes han representado.
¿no? El diagrama de entidad-relación se supone que se elabora tomando como referencia el modelo de entidad-relación, el MER. ¿Te acuerdas que en el programa DIA hiciste el modelo de entidad-relación? Pues bien, una vez que has hecho ese MER, ahora lo pasas a Erwin, lo plasmas en Erwin, y una vez que plasmas todas las entidades con sus relaciones, pues hay que colocar los atributos y sus tipos de datos para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo avanzo si no tengo los atributos? ¿No? Entonces, y la otra pregunta es, ¿cómo saco qué atributos voy a tener en una entidad? Va a depender mucho de esto, del proceso en sí, ¿no? Del tipo de información que ellos necesiten o deseen tener. Si tú tienes claro qué es lo que la empresa necesita o qué es lo que la empresa requiere, vas a poder identificar atributos, datos, elementos que pueden ser útiles para el proceso de representación, de diseño, por ejemplo, de tu base de datos, y más aún del diseño de tus formularios, que son tus interfaces, ¿no? Son tus interfaces. Muy bien. Entonces, aquí nos habla, dice que el cliente llega al hotel para solicitar, ¿no?, la reservación de una habitación y pregunta al recepcionista, ¿no?, sobre los tipos de habitaciones que tiene el hotel. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece un dato interesante que tiene que ver con el tipo de habitación, tiene que ver también con el proceso de reserva, porque efectivamente lo que se requiere hacer acá es una reserva. Está el cliente como elemento de, digamos, como actor del negocio. Está también el recepcionista como actor también del negocio que interviene en el proceso. Y está también, por ejemplo, datos como lo que es la forma de pago. El cliente quiere conocer cuál es la forma de pago. Y también está preguntando por algunos servicios adicionales que de repente el hotel puede ofrecer. El recepcionista dice, le responde al cliente, ¿no? Responde de la siguiente manera, dice. El hotel posee 3 tipos de habitaciones, ¿no? Y le dice que tiene habitaciones simples, doble y matrimonial. Esto que ustedes ven acá, que dice simple, doble, matrimonial, esto básicamente viene a ser lo que se llama los datos, es decir, los valores que se deben almacenar en lo que es la entidad tipos de habitación, porque tipo de habitación debe ser una entidad, forma de pago debe ser otra entidad, cliente debe ser otra entidad. El recepcionista para mí puede ser empleado, ¿no? En el cambio de nombre le pongo empleado. La otra entidad también podría ser habitación y la otra entidad sería reserva. Entonces, mira, cómo solamente leyendo yo aquí el enunciado puedo identificar ya cuáles serían las entidades o las tablas de esta supuesta base de datos que tengo que implementar o que se tendría que implementar. Entonces, muchas veces el detalle está en el enunciado propiamente dicho. En el enunciado está el tipo de información que se necesita, ¿no? Para poder representar eso a nivel de base de datos. Si ustedes observan aquí, que es el mismo proceso que estábamos viendo, ya habíamos creado, por ejemplo, la base de datos hotel, y habíamos creado ya algunas tablas, ¿no? Como por ejemplo, está el empleado, ¿no? El empleado, pues obviamente tiene un cargo, ¿no? Si es recepcionista, labora en un área. También habíamos creado la habitación, la tabla habitación, la tabla tipo de habitación, y como datos complementarios al empleado, por ejemplo, su usuario con el cual se va a loguear. Ese usuario puede tener una nacionalidad, también se ha considerado, va a vivir en algún lugar geográfico, en este caso en algún distrito, y por naturaleza ese distrito pues vemos amarrado, enlazado a una provincia, y esa pues provincia se ubica en un departamento. Entonces, pueden haber otras entidades, otras tablas adicionales en el proceso que estamos analizando, sí. Y también se había determinado, por ejemplo, la sede, porque no va a haber un solo hotel, van a haber varios, digamos, varios locales, varias sucursales, varias sedes de esa misma empresa. Si el hotel se llama, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el hotel, vamos a suponer que se llama, pues, no sé, a ver, un nombre, no sé, a ver, se me ocurre, Hotel Chimú, por decir. Entonces decimos, el Hotel Chimú, profesor, está en Arequipa, ¿ya? Y también tenemos en Trujillo, y también tenemos una sede en Chiclayo. Entonces tienen 3 sedes, y cada sede, pues, obviamente, está amarrado a un distrito, o sea, me conviene amarrarlo no tanto enlazarlo con el departamento, sino con el distrito, porque si me dicen Chiclayo, me dicen Trujillo, Trujillo tiene varios, como provincia tiene varios distritos.
Lo mismo Chiclayo, como provincia tiene varios distritos. Y si me dicen que está en Lima, pues obviamente Lima como provincia tiene varios distritos. Entonces, me interesa saber en qué distrito se ubica. Por eso el enlace con la entidad, por ejemplo, distrito, ¿no? A través de su código postal, pues hay un enlace, hay una relación. Y obviamente el distrito, pues está clasificado a través de una provincia y por eso se había creado la entidad provincia. O sea, en otras palabras, todo lo que tú crees en una base de datos o en un sistema, tienes que saber justificar el porqué de esa entidad. La provincia naturalmente está amarrada a un departamento, entonces por eso también está allí la entidad de departamento, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al empleado, ¿no? que hemos considerado, pues hemos considerado varios atributos, como por ejemplo el código, los apellidos, ¿no? Fecha de nacimiento, sus nombres, sexo, estado civil, número de hijos, dirección, teléfono, email, sueldo, foto, estado de empleado, y observación del estado del empleado. Hay otros datos adicionales, como por ejemplo la nacionalidad, qué tipo de documento de identidad es, en qué distrito vive, en qué se elabora, a qué área, en qué área también labora y qué cargo se le ha asignado. Entonces, obviamente, cuando hacemos el proceso de modelamiento, el proceso de normalización de datos, separamos aquellos datos que no forman parte de la entidad, ¿no? Eso también lo hemos explicado. Por ejemplo, en el caso del empleado, el cargo no debería estar acá, sino el código, probablemente por la relación que existe, ¿no? Que hay. Entonces, esto es importante que hagamos bien la estructura del modelamiento de nuestra base de datos. Y de repente alguien dirá, sí, pero ¿por qué tanta necesidad de tener claro esto? Es importante, ¿por qué? Porque cuando tengas que hacer el formulario, la interfaz, vas a tener que representar en ese formulario una serie de campos, una serie de objetos, y cada uno de esos objetos pues van a tener que hacer mención a un dato en específico que se va a tener que mostrar y que se va a tener que almacenar en la base de datos. Si yo omito atributos en la entidad, en la tabla, puedo cometer el error que cuando yo diseñe el formulario, la interfaz, me falten controles o me falten objetos sobre ese formulario. Acuérdate que la interfaz es la puerta de entrada a que los datos sean almacenados en una base de datos. Si yo tengo en mi interfaz controles que no están completos o que me faltan, entonces corro el riesgo de que efectivamente no tenga toda la información almacenada. Entonces tengamos cuidado con ese detalle, ¿ya? Tengamos cuidado con ese detalle de que nuestra interfaz realmente contenga todos los atributos o todos los campos que le pertenecen a esa tabla de la cual queremos nosotros almacenar su información. Ya, esa recomendación es algo que es importante que nos tengan en cuenta. Muy bien. Por otro lado, continuando con la casuística, ¿no? Con el caso planteado, dice, pues, ¿no? Que el recepcionista le responde efectivamente al cliente, ¿no? Indicándole, brindándole información sobre cuáles son los tipos de habitaciones que existen, por ejemplo, ¿no? Y le dicen, sí, efectivamente tenemos 3 tipos de habitaciones, ¿no? Tenemos habitaciones simples, tenemos habitaciones, en este caso, doble, y también tenemos habitaciones de tipo matrimonial, ¿no? Con respecto a la forma de pago, dice, la forma de pago puede ser mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito o efectivo. Si bien es cierto, la forma de pago vendría a ser una entidad, vendría a ser una tabla. Estamos lo mismo que tipos de habitación, es una tabla. Lo que yo veo acá que dice el medio de pago, que puede ser en efectivo, que puede ser con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, son los valores que yo voy a almacenar en la entidad forma de pago. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profesor, ¿usted acá tiene forma de pago? A ver, vamos a ver si tenemos la entidad forma de pago. No tenemos la entidad forma de pago. ¿Podríamos tener la entidad forma de pago? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver hasta el momento. Vamos a revisar de nuestra base de datos qué entidades tenemos, ¿ya? A ver, tengo por acá, mira, observa, el área, ¿no? Es una entidad que tiene solamente su llave primaria, no tiene más. Sigo revisando qué otra entidad tengo. Tengo la entidad cargo, la tabla cargo, que también tiene su llave primaria. No existe llave foránea como tal. O sea, no hay una llave foránea como tal aquí. Sigo revisando el departamento, pues tiene obviamente su llave primaria.
El distrito tiene llave primaria y también tiene llave foránea producto de la relación. La entidad empleado no hay problema porque empleado ya todo está relacionado con las otras tablas, eso lo habíamos hecho mediante código. Y está también lo que se llama la habitación. Ajá, aquí es el detalle, ¿no? Tenemos la habitación donde tiene pues un código, ¿no? Código de habitación, pero también está, por ejemplo, el código de la sede y está también lo que se llama el código del tipo de habitación. Es decir, cada habitación, ¿no? Tiene un código asignado y a su vez esa habitación tiene registrado una sede, porque obviamente una sede puede tener una o muchas habitaciones. Y también está lo que se llama el código del tipo de la habitación, porque hay una tabla, ¿no? Hay una tabla que se llama tipos de habitación, que es esta tablita que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y también está, por ejemplo, tipo de documento de identidad, y también está lo que se llama la tarifa, ¿no? Porque también las habitaciones pues tienen una tarifa. ¿Estamos? Está la provincia y está la nacionalidad. Cuando tú tengas que relacionar tus tablas, ya, atención, siempre revisa las tablas que has creado de arriba hacia abajo, para que no omitas nada, para que tengas todas las tablas correctamente relacionadas. En el caso, por ejemplo, de la habitación, atención, en el caso de la habitación, esta se relaciona con la sede y se relaciona con tipo de habitación. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que en una sede pueden existir una o muchas habitaciones y un tipo de habitación se puede clasificar una o muchas habitaciones. Esa es la lógica que se ha tomado. Aquí, por ejemplo, en el caso de la sede, si me voy un ratito a la entidad, a la tabla sede, acuérdate que estas tablas ya las revisé, las voy a contraer porque ya las revisé, no hay más que hacer ahí que simplemente observar los atributos. Acá tampoco no hay nada más que hacer con el empleado, que está ya con sus atributos. En el caso de la tabla provincia tampoco no hay nada más que hacer. Acá está la sede sí está relacionada, o sea, la sede también ya está vinculada. La nacionalidad no tiene llaves foráneas, no tiene foreign key, por lo tanto lo contraigo, no necesito mostrarlo. En el caso del tipo de habitación, acá sí me falta colocar una llave foránea y una relación con tipo de habitación. Tipo de documento de identidad, no, porque no tiene llave foránea, así que lo contraigo. Y el tipo de habitación aquí tampoco no tiene otra llave foránea, solamente tiene llave primaria, por lo tanto también lo contraigo. Y el usuario sí tiene que tener una relación con el código del empleado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando, mira, abierto las tablas que me faltan relacionar, que son tablas que todavía no he vinculado, que son tablitas que todavía me faltan para terminar mi modelo relacional. ¿Estamos? Entonces, tú cuando elabores tu base de datos, en algún momento tengas oportunidad de implementar la base de datos, en el caso de la clase anterior del ejercicio, ¿no? Anterior, si bien es cierto, habíamos tomado como referencia el caso solo de la reserva. Y aquí me están dando ya un poquito más de detalle, pero con respecto a la reserva previamente dicha, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso de reserva. Y me hablan, por ejemplo, de una entidad que no existía o que no la teníamos, que se llamaba forma de pago. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una entidad que debe de existir y que no está. ¿Qué hacemos? Primero voy a terminar con el modelo relacional, que es lo que me está pendiente, que es lo que nos falta. Relacionar la tabla habitación con la sede, con el tipo de habitación. Ahí tenemos dos enlaces. Y nos falta también relacionar la tarifa de tipo de habitación y el usuario. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una lógica que tenemos que continuar. Aquellos que me han estado siguiendo, simplemente en el script, porque este era el script de la programación, si ustedes observan, voy a ir desde arriba, eran las tablas que teníamos: cargo, nacionalidad, tipo, documento de identidad, departamento, provincia, distrito, la sede, el empleado con todos sus atributos, el usuario empleado, tipo de habitación, la tarifa, ¿no? El tipo de tarifa, la tarifa del tipo de habitación, la habitación como tal, y luego estaban pues los enlaces, ¿no? Las relaciones de aquellas tablas que estábamos considerando. Si nosotros revisamos, ¿no?
¿Por qué, profesor, usted, digamos, relacionó primero la sede? Claro, no podía empezar por la habitación porque para relacionar la habitación con la tabla sede tiene que primero existir en la base de datos, tiene que existir y tiene que tener su llave primaria. Ya existe, ya tiene su llave primaria, entonces ahora sí lo puedo vincular. Entonces, ¿cómo vincularía o cómo relacionaría la tabla habitación? Pues lo primero que hago es esto. Digo alter table y coloco el nombre de la tabla, ¿no? ¿Cuál es la tabla que voy a modificar? A ver, pregunto, tengo la tabla habitación que se tiene que relacionar con la sede. Pregunto, ¿a qué tabla modifico? Modifico la tabla. Modifico me refiero a la cláusula alter. Recuerda que alter significa modificar. Entonces, el alter table, aquí tiene que hacer mención a una tabla. Pregunto, ¿cuál sería la tabla aquí? ¿La tabla sede o la tabla habitación? ¿A quién coloco aquí en la cláusula alter table? Ideas. ¿A quién? ¿A quién colocaría? ¿A qué tabla? Habitación. A la tabla habitación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la tabla que va a recibir la llave foránea. Ya, la respuesta es correcta, está bien. Entonces digo acá, alter table, habitación. Este alter table, acuérdate que en SQL, que es el lenguaje de programación que estamos usando para crear las tablas, recuerda que todo lo que esté en azul nunca va a cambiar. Es la plantilla. Así es la estructura. Lo que va a cambiar es lo que está en color negro. Entonces, siempre va a ser alter table, siempre va a ser add constraint. Listo. Coloco FK porque voy a crear una llave foránea. ¿Cómo se llama la tabla? Me dice. La tabla se llama habitación. Perfecto. ¿Cómo se llama el campo al cual tú le quieres asignar la llave foránea? Pues es este de acá. Este de aquí. Se llama código de sede. Entonces, copio su nombre y lo coloco acá. De esa forma, armo el nombre para lo que se llama el constraint del foreign key. Acuérdate que cada llave tiene pues un nombre, ¿no? Y se crea aquí, en la sección de case. Por ejemplo, la llave primaria que hace referencia al código de habitación tiene un nombre. Se llama PK, porque es un primary key. Nombre de la tabla, que es la tabla habitación, y nombre del campo. El campo en este caso se llama código de habitación. Entonces, su nombre está compuesto por 3 elementos. El tipo de índice a crear en SQL, el nombre de la tabla y el nombre de la columna o campo al cual queremos asignarle la restricción primary key o llave primaria. En este caso, yo aquí le voy a poner FK porque lo que voy a crear es un foreign key. La tabla a la cual voy a hacer referencia es a la habitación y el campo al cual le voy a asignar esa llave foránea es este campo, código de sede. Entonces hay todo un nombre, ¿no? Eso es una nomenclatura que yo utilizo particularmente para poder asignar nombre a las relaciones. Siempre las relaciones tienen que tener un nombre. Ok, ¿qué hago luego? ¿Qué coloco después? Foreign key, y entre paréntesis coloco el campo al cual hemos hecho mención, que en este caso viene a ser el código de la sede. Esto debe de estar relacionado. Reference. ¿Relacionado con quién? Pregunto, ¿quién tiene la llave primaria entre el campo que voy a relacionar? ¿Quién debería tener la llave primaria? Código de sede. ¿Y código de sede en qué tabla está? En la tabla sede. Entonces aquí yo coloco sede y entre paréntesis coloco código de sede. Ya está. Nada más. No, nada más. Y ejecutamos. Un detalle, antes de ejecutar, asegúrense que aquí esté activado o seleccionado tu base de datos. Si aquí dice master y ejecutas, te va a salir un error. Te va a decir que el objeto, la tabla habitación, no existe. Entonces tengan cuidado, siempre que esté con la base de datos activa. Muy bien, una vez que han hecho eso, entonces ahí recién hacen clic en la opción ejecutar. ¿Ya? Seleccionan, una vez más, ejecutar. Y ahí está, me dice comandos completados con éxito. Simplemente selecciono la tabla, digo actualizar, me voy a columnas y ya tengo el enlace. Ya tengo la llave foránea. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí?
preguntas. ¿Se entiende? Ya. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora, acá tengo otro campo. Se llama código de tipo habitación. Significa que es otra llave foránea la que tengo que definir. Sí. ¿Qué tabla voy a alterar? Habitación, porque es allí donde yo voy a definir esa llave foránea. Es allí donde yo voy a definir el código de la llave foránea. Muy bien, entonces, ¿qué hago acá? Aquí digo lo siguiente, igual, ¿no? Alter table. Digo, ¿cómo se llama mi tabla? Habitación, perfecto. ¿Qué cosa vas a definir? Me dice. Entonces le digo, ya voy a definir una llave foránea. ¿Sobre qué tabla? Me dice. Habitación. Ok. ¿Y cómo se va a llamar esa llave foránea? Entonces, ese campo. Le digo, el campo se llama código de tipo de habitación. Listo, perfecto, ese es. Ok, le digo, foreign key, llave foránea, y aquí coloco código de tipo de habitación. Ahí está. Reference. Tiene que haber un reference. Ahora, aquí estoy cometiendo un error, porque el campo no se llama así. No se llama tipo de habitación. Tengan mucho cuidado. Fíjense el nombre exacto. Terminen en B. Code tipo AF. Así se llama. Reference. ¿A dónde está relacionado? Me dice. ¿Con qué tabla? Pues con la tabla tipo de habitación, con esta tabla de acá. Con esa es la que la voy a vincular, con esa la voy a relacionar. Y entre paréntesis, yo debo de colocar aquí, atención, el campo que contiene la llave primaria. Entonces digo, ya, es este campo de aquí. Lo coloco y lo pongo acá. Ya, señores, esto que ustedes están observando, esto ya es el curso de cuarto semestre, gestión de base de datos. Esto van a hacer en gestión de base de datos. Programar la base de datos, pero por código. Entonces, profesor, primero yo tengo que aprender bien el curso de diseño de base de datos. Por eso la importancia que aprendan a modelar, a diseñar, el tema cuando usábamos Erwin y todo el asunto, ¿no? En el curso de ingeniería de requerimientos también tocamos esta parte de implementación de base de datos. Siempre se tocó un poquito porque la idea es que ustedes cuando pasen al otro semestre tengan la perspectiva, la idea de que no solamente la base de datos se analiza, se modela y se diseña, sino también va a haber una fase de implementación. ¿Estamos? Cuando tú lleves el curso de gestión de base de datos, probablemente el profesor no haga modelamiento, sino de frente venga a programar, porque su modelamiento ya lo tiene aquí. ¿Estamos? Entonces, eso también ustedes van a llegar a un nivel, a algún momento, cuando tengan bastante experiencia o bastante práctica en este tema, ¿ya? Es importante que lo tengan en claro, ¿no? Por ahora, hagan como les he enseñado, hacen su modelo de entidad de relación, identifican sus entidades, luego lo representan en Erwin, ven la relación, ponen los atributos y luego lo implementan en la base de datos. Esa debería ser, digamos, la secuencia a realizar. ¿Ya? Yo, obviamente, estamos aquí enseñándoles un poquito el tema de código y ahí, por ejemplo, ya estoy creando mi tabla, ¿no? Mi tabla, ahí está, habitación, que ya tiene su relación. Listo, no hay más. Ya terminé la relación con la tabla habitación, ¿no? La tabla habitación se relaciona, reference, se relaciona con sede y también se relaciona con tipo de habitación. Como ya está, simplemente contraigo esa tabla porque ya terminé con ella. Y ahora me voy a la tabla tarifa de habitación, que esta se relaciona con la tabla tipo de habitación. O sea, acá hay un enlace. Entonces aquí digo lo siguiente, siguiente enlace, siguiente relación, alter table, y digo en este caso, la tabla se llama tarifa, así, tarifa guión bajo tipo guión bajo habitación. Tengo que poner el nombre tal cual. add constraint, voy a hacer en este caso un enlace de llave foránea. Coloco en la tabla tarifa guión bajo tipo guión bajo habitación y luego coloco el campo que va a tener llave foránea, que en este caso es este campo, code tipo de habitación. Ok. Y si bien es cierto, esa tabla pues va a estar enlazada, ¿no? Con la tabla tipo de habitación. En el reference coloco la tabla con la cual se va a relacionar, que es tipo de habitación.
Aquí lo que tengo que colocar es el campo que va a tener llave foránea. En la tabla, tarifa, tipo de habitación, quien va a tener la llave foránea es este campo. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el nombre de este campo. Control C y lo coloco acá. Y en tipo de habitación, si tú te vas a tipo de habitación, el campo es este de acá, que coincidentemente tienen el mismo nombre. Para no confundirnos, yo siempre le pongo el mismo nombre. A la llave primaria y a la llave quien va a ser foránea, ¿no? Y ahí está. Y ahora mira qué hago, pues simplemente ejecuto. Perfecto, ya está. Actualizamos, hacemos un refresh. Ahí está nuestro refresh, ahí está nuestra llave foránea. En tipo de documento en tipo de documento de identidad no hay llaves foráneas, por lo tanto no lo tocamos. Pasamos a la siguiente tabla. Tipo de habitación tampoco tiene llave foránea. Pasamos a la siguiente tabla. Ajá, aquí me detengo porque si bien es cierto, el usuario, ¿sí? Tiene una llave primaria, ¿no? Que en este caso es el código del empleado. ¿Tiene llave primaria? Sí, pero este se relaciona con empleado. Entonces, ¿cómo hago la relación? Pues acá yo digo alter table y digo, ¿cuál es la tabla que voy a modificar? Esta es la tabla que voy a modificar, la que voy a alterar su estructura. Es la tabla usuario empleado. Listo. Digo add constraint, y aquí coloco el nombre del foreign key fk-nombre de la tabla y el campo que va a tener llave foránea, es decir, con quien voy a enlazar la tabla, mira, observa, es código de empleado. Entonces, esto va de esta manera. Y aquí yo coloco, digo, foreign key, en este caso, quien va a ser llave foránea es ese campo referenciado a la tabla empleado. En este caso hace referencia al código del empleado. Y ahora simplemente ejecuto. Y hasta ahí ya tendría el enlace. Y ahí está el nombre. fk-empleado-código de empleado. Y no tengo más tablas. O sea, en teoría ya terminé. Ya creé la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un detalle. Este campo, observa, se llama code usuario. El código de usuario es un campo que no debe tener valores duplicados. Debe tener valores únicos. ¿Cómo hago eso, profesor, en SQL para asignar valores únicos? Hay un tema aquí que se llama restricciones o constraints. ¿Ya? Los constraints en SQL se utilizan para poder definir campos como, por ejemplo, un constraint. ¿Ya? Un constraint sería este de acá, el not null. ¿Qué hace el not null? Evita valores nulos, valores vacíos en blanco. Yo quiero que esta columna tenga valores únicos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un unique. Si yo quiero que aquí solamente ingresen números o letras, eso lo tengo que hacer con un check, que es otro tipo de comando. Y si quiero almacenar algún valor por defecto en algún campo, en alguna tabla, puedo usar lo que se llama el default. Ya, entonces son otros temas que ya luego lo van a ver. Por ejemplo, aquí a nivel de tablas nos falta esto. Nos falta el tipo de reserva, nos falta cliente y nos falta reserva de habitación, ¿no? Eran tablas que habíamos identificado y que yo lo había anotado. Está pendiente. Por ahora está pendiente, lo dejo ahí. Luego, profesor, de relacionar las tablas, entonces, ¿qué es lo que debo yo de hacer? Muy bien, una vez que tú has relacionado tus tablas, el otro tema que deberíamos de hacer aquí es, por ejemplo, ¿no? El tema de restricciones de campo. Restricciones de campo. Ya, ¿toda base de datos tiene restricciones de campo? Sí. A ver, como comentario, ¿cuáles son, profesor, ese tipo de restricciones? Ya, si hablamos de tipos de restricciones, lo voy a apuntar para que lo sepas de forma general. Ya, en SQL Server existen lo que se llaman los tipos de restricciones. Ya, eso lo voy a anotar solamente para que lo sepas que existen. Uno de ellos es el not null, que ya lo vimos. Si tú te das cuenta, todas las tablas, todos los campos tienen este valor not null. ¿Ese not null qué es, profesor? Es una restricción de campo. Evita que la columna o que las columnas que tengo aquí de esta tabla tengan valores vacíos o en blanco.
¿ya? Por eso la palabra not. Not es negación, no. Y null significa nulo, no nulo. Ok, 2. ¿Qué más? También está lo que se llama el unique. Eso todavía no lo hemos visto. El unique es cuando queremos asignar valores únicos por defecto en una columna o en un campo de una tabla. 3 está el check, que es para validar datos o determinados valores que yo quiero que sean válidos en una columna. Por ejemplo, que no ingresen números, solo letras, o que ingresen solo letras y no números, o con un check. Y el cuarto tipo de restricción es el default. El default es una restricción que te permite establecer valores por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, solamente son 4 tipos de restricciones que lo vas a tener que aprender más adelante en gestión de base de datos, y que es importante que lo sepan aplicar. Yo voy a hacer solamente un ejemplo con el unique para lo que es el código de usuario. Entonces yo voy a decir lo siguiente: alter table, y digo, voy a alterar la tabla usuario-empleado. ¿Listo? Digo add constraint, y aquí el nombre le pongo UN de unique. Luego coloco el nombre de la tabla, se llama usuario-empleado, y luego coloco el campo. ¿Cuál es el campo que va a tener la llave, la restricción unique? Es el campo código de usuario. Y aquí digo unique, en este caso, el campo código de usuario. De esa manera. Y ahora ejecuto. Si te vas a dar cuenta, es como que se va a crear una llavecita aquí en case. Observa. Se crea una llavecita, pero apuntando hacia arriba. ¿Qué significa? Que esta columna no va a admitir valores duplicados. Que los valores de esa tabla van a ser únicos. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Sí, aquí en el enunciado hablaba de tipos de habitación. Ok, ¿usted tiene la tabla tipos de habitación? Sí, mira, acá está. Acá está mi tabla tipos de habitación. Profesor, sí. Estos valores que dice simple, doble, matrimonial, ¿qué serían? Los valores a almacenar en la tabla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llenaría los datos en SQL? Atención, ¿cómo lleno datos en una tabla? Voy a asumir que ya yo creé todas las restricciones de la base de datos. Obviamente ese es un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque para todo en la vida hay que tener en cuenta ciertos pasos. Lo otro sería, mira, insertar registros. Porque yo lo que tengo que hacer ahora, una vez terminada la base de datos, es registrar registros en las tablas. Insertar registros en las tablas. Es decir, en las tablas que he creado, pues ahora tengo que llenar datos, porque es una base de datos. ¿Estamos? Entonces, observa, por favor, mira. Mira, 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 mira. Yo diría acá, voy a insertar datos en la tabla tipo de habitación. ¿Cómo inserto datos? Con la cláusula insert, ¿ya? Yo digo insert into, nombre de la tabla. Y luego coloco values, que significa los valores que quiero insertar en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valores voy a insertar? Atención, tengo 3, por ejemplo. Es un char de 3. Significa que aquí yo no puedo insertar más de 3 dígitos, porque el límite es 3. ¿Se entiende? Entonces yo diría, a ver, tipo de habitación, tenemos el T01, ahí está, tipo 01, y aquí viene el valor. ¿Cuál es el valor que yo voy a insertar? Ajá, me guío de acá. Simple, doble y matrimonial. Entonces, ¿qué significa? Atención, jóvenes. Donde dice tipo de habitación, entonces yo acá pondría así. Puedo ponerle así si deseo, mira, toda la palabrita. Habitación simple, ¿no? Si quiero toda la palabra, habitación simple, habitación doble, habitación matrimonial. O solamente puedo insertar el valor simple, doble y matrimonial. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Se entiende? Esta palabrita es lo que yo quiero insertar en la tabla. Hasta ahí, preguntas con el insert into. ¿Para qué sirve el insert into entonces? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Ideas? ¿Para qué les dije? Para insertar datos, por favor, para insertar datos. ¿En dónde? En la tabla tipo de habitación. Lo que yo voy a hacer es voy a insertar una primera fila en la tabla.
Yo digo insert into tipo de habitación, el T01 y el valor es habitación simple. Voy a ejecutarlo, observa. Y ahí está, me dice una fila afectada. ¿Qué significa, profesor? Significa que ya se insertó el dato. Si yo vuelvo a ejecutar por segunda vez, observa, me va a salir error. Y si tú te das cuenta, dice, usted está violando la llave primaria, el constraint de tipo PK-tipo habitación-código de tipo habitación. En otras palabras, me está diciendo, estás mal, no puedes insertar un código que ya existe en la tabla. Cannot insert, no se puede insertar llaves duplicadas. Esto significa en español, el cannot insert duplicate case in object. No se puede insertar llaves duplicadas en el objeto de nombre tipo de habitación. Dice la llave duplicada, el valor es T01. O sea, me indica que ya existe un T01 y no puede volver a existir un código con el mismo número. ¿Se entiende? Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Se entiende entonces cuál es la importancia de que una columna tenga llave primaria? Evita que existan valores duplicados con respecto a un mismo código. ¿Estamos de acuerdo? Avanto. Sí, profe. Ya. Profesor, quiero ver el valor. Quiero ver si realmente el dato está. Una observación. ¿Cómo veo los datos en una tabla? Fácil. Con la cláusula select. Tú pones select, que significa seleccionar. El asterisco se utiliza para mostrar todas las columnas y todas las filas que tenga dicha tabla. El from significa desde dónde quiero mostrar estos datos. Digo, select asterisco from. Ok, me dice, ok, tú quieres mostrar campos y filas. ¿De dónde? Entonces yo le digo, ajá, la tabla se llama tipo de habitación. Ahora observa. Si yo ejecuto F5, me dice, este es el valor que acabo de insertar en la tabla. O sea, la tabla ya tiene información, si te das cuenta. Acabo yo de insertar un primer dato, que es habitación simple. Ahora, observa, mira, por favor, ¿qué pasaría? Observen todos, no se pierdan. ¿Qué pasaría si yo digo, fácil, profesor, le cambio de nombre y le pongo el código, le cambio el código, le pongo T02? Si yo ejecuto el dato, pregunto, ¿se va a insertar? ¿Sí o no? Si yo ejecuto esta línea de código, ¿el dato se insertaría en la tabla? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Ideas. ¿El dato se insertaría si yo ejecuto esto? Respuesta. Ideas. ¿Sí, profesor? Claro, sí se va a insertar, pero estaría mal. ¿Sabes por qué estaría mal? Observa. Porque estoy repitiendo datos. Ahora observa. Es correcto que existan dos veces. Atención, ¿eh? Es correcto que existan dos veces el mismo valor, habitación simple, habitación simple. Profe. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá me dice que los únicos valores en tipo de habitación debería ser simple, doble y matrimonial. Acá hay un dato interesante que ustedes tienen que tener en cuenta. Se llama integridad de datos. ¿Qué significa la integridad de datos? Que no pueden haber valores duplicados. No pueden haber valores repetidos. Y la pregunta es, ¿cómo hago, profesor, para que los datos no se repitan en una tabla? ¿Te acuerdas del Unix que te dije hace un momento? El Unix se utiliza para evitar que existan valores repetidos. Para evitar que existan valores duplicados en una columna, en una tabla. Entonces, mira lo que voy a hacer yo ahora. Voy a definir un Unix. Voy a decir alter table. Voy a alterar la tabla. En este caso, la tabla se llama tipo de habitación. Digo, mi tabla se llama tipo de habitación. Ok. Y necesito, por favor, definir un Unix. Ajá. ¿Cómo se llama tu tabla? Tipo de habitación. Es el nombre de mi tabla. Tipo de habitación.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama la columna que quiero restringir? Que no quiero que existan valores duplicados. Esta es la tabla. Descripción de tipo de habitación. Entonces, esa tablita la coloco acá. Y aquí coloco la restricción unique. Y entre paréntesis coloco el nombre de la columna que quiero que admita valores únicos, que no se repitan. Ahora, si yo ejecuto esto, pregunto, ¿me va a salir error? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si ejecuto este código, ¿me saldrá error como está acá? ¿Sí o no? ¿Me devolverá un error? ¿O el SQL lo va a aceptar? La restricción que voy a definir. Lo va a aceptar, profesor. No lo va a aceptar. Va a salir error. ¿Sabes por qué, Puico? ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, Cero. Porque ya existe un valor repetido. Yo tengo que eliminar esta fila. Escucha, tengo que eliminar la fila. Ah, se está repitiendo dos veces. Para poder Se podría decir habitación. Claro, porque si yo ahorita habitación simple. Claro, si yo ahorita lo ejecuto, observa, el SQL me dice, tú estás grave. Y es lo que me dice, tú estás grave. No puedo definir el unit. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, la instrucción ha terminado because. ¿Por qué? Porque hay una llave duplicada. Was found. Fue encontrado para el objeto de nombre tipo de habitación. Y este se llama UN-tipo de habitación, que es básicamente el unit que yo acabo de definir, perdón, que intento definir, que todavía no se ha creado, pero intento definir, ahí está el nombre. Y me dice, la llave duplicada, su valor es habitación simple. O sea, él me está diciendo, ya existe un valor duplicado con el nombre habitación simple. ¿Te das cuenta cómo el SQL me corrige? Y me dice, estás equivocado, yo no puedo ponerle esta restricción porque ya en la tabla hay dos registros que tienen el mismo nombre. Y si le cambio de nombre, por ejemplo, habitación matrimonial o habitación no sé, Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Atención todos. Antes de llenar los datos, atención a todos, antes de llenar datos, define primero qué restricciones va a tener tu base de datos. O sea, lo ideal es que tu base de datos esté todo bien corregido, ¿no? O sea, bien restringido, todos sus campos restringidos, para al final recién insertar los datos. Conclusión, hay un orden. Entonces, profesor, mientras esta columna no se elimine, esta fila no se elimine, no se va a asignar la restricción. No. Porque él me dice, no, ni hablar. ¿Cómo quieres que yo asigne una restricción en esta columna si esta columna tiene valores duplicados? Y tú me estás diciendo que solamente acepte valores únicos. No se puede. Primero modifica este valor o elimina esta fila para yo poder asignar la restricción y después intentes nuevamente insertar un dato. Hay un orden. Profesor, ¿qué? ¿Y cómo elimino este registro? Eso me lleva a otro comando. Por eso todo en programación, todo en informática son comandos. El delete. El delete significa eliminar. Digo delete from. Entonces me dice, ¿quieres eliminar qué cosa? Quiero eliminar los datos, mira, de la tabla tipo de habitación. Si yo le digo delete from y lo ejecuto, me va a eliminar todos los datos. Y yo no quiero que elimine todos los datos. Entonces le digo where. Where significa dónde. Donde el código de tipo de habitación, es decir, el código de tipo de habitación significa esta columna de acá, sea igual a este valor, al T02. Observa, por favor. Ahí está. Entonces, yo lo que le voy a decir al SQL es, elimina esta fila, este registro, elimina. Ahora observa. ¿Qué me dice? Una fila afectada. Significa que se acaba de eliminar este registro. El T02 ya no existe. Vamos a ver en la tabla. Ejecutamos. Y efectivamente ya se eliminó el T02. El T02 ya no existe, ya no hay. Gracias a quién? Al comando delete. Delete significa eliminar. Eliminar de la tabla tipo de habitación, todos los registros,
where, donde el código, donde la columna código de tipo de habitación sea igual al T02, que era el registro que existía. Como ya lo eliminé, ya no existe. Pregunto, ¿ahora sí puedo crear la restricción? ¿Sí o no? ¿Se creará ahora la restricción unique? ¿Lo aceptará el SQL? ¿Sí o no? ¿Ideas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptará ahora sí la restricción unique para la columna descripción de tipo de habitación? Creo que sí, profesor. Sí. No creas, dime en afirmativo. Sí. ¿Por qué? Porque ya no tengo valores duplicados en esa columna. Ahora observa. Ahí está, comandos completados con Excel. Como no hay valores duplicados, me dice, sí, ahora sí te acepto la restricción unique. Ahora vamos a probarlo. Observa. ¿Qué pasaría si el usuario es terco y vuelve nuevamente a tratar de insertar el mismo registro? O sea, el mismo valor habitación simple. Pues va a salir un error. Y el error ahora lo manda al unique. Dice, no, usted está intentando violar la restricción Unicode de nombre UN-tipo-habitación-descripción tipo de habitación, que es básicamente, mira, la restricción que existe aquí. Es esta de acá, la que se acaba de crear. Esta de aquí me dice, no se puede. No podemos insertar ese registro. No puede insertarse valores duplicados en el objeto de nombre tipo de habitación. El valor duplicado es habitación simple. O sea, él ya detectó. Profesor, ¿y si le cambiamos alguna variable, puede aceptarlo? ¿Perdón? Alguna variable, un número, por ejemplo, de en habitaciones 01, 02, por lo menos. No. Acuérdate que tipo de habitación no son números. Tipo de habitación hace referencia a esto. Habitación simple, habitación doble o habitación matrimonial. Solamente con esos tres, simple, doble y matrimonial, nada más. Es lo único que debe existir en esa tabla, no más. Solamente esos tres valores, no van a existir más datos, porque es lo que me manda la regla de negocio, es lo que me manda la casuística. La casuística me dice, solamente puedes tú tener tres datos, habitación simple, habitación doble y matrimonial, nada más. Para evitar valores duplicados, como el caso que ves aquí a continuación, para evitar justamente valores duplicados, estoy creando el unique como ejemplo para que se entienda que en una base de datos no pueden haber valores duplicados. Entonces, lo que tengo que hacer aquí ahora es insertar los otros datos que me piden, ¿no? Digo, ok, como hay una restricción, tienes razón, ha habido un error, no pueden haber dos habitaciones con el mismo nombre, es perfecto, es correcto. Entonces, ahora sí, mira, yo también puedo insertar y mostrar a la vez. Y ahora sí, tengo ahí el otro código, el otro tipo, habitación doble. Tengo habitación simple y habitación doble. Profesor, falta uno más, el matrimonial. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, control C, control V, y ahora digo que el siguiente tipo de habitación es la habitación matrimonial. ¿Se dan cuenta? Tipo de habitación, habitación matrimonial. El código no se puede repetir. Tiene que ser el código T03. Esto del delete no lo necesito. Lo puedo borrar. ¿Ya para qué tenerlo ahí? No lo necesito. Porque obviamente ya había eliminado el código, el registro que se repetía. Entonces ahora voy a ejecutar la última instrucción, ¿no? El tercer dato que voy a insertar en la tabla, y el select lo que va a hacer es mostrar los valores. Entonces ahora sí, inserto y muestro. Ahí está. Mensaje de inserción, una fila afectada, y mensaje de la instrucción select me dice 3 filas afectadas, que son básicamente los valores que estoy viendo aquí en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mediante el comando inserinto, tú insertas datos en una tabla. Pero repito, hay restricciones que se tienen que crear en una base de datos. Si tu base de datos no pones o no le asignas restricciones, créeme que vas a poder aceptar cualquier cosa, cualquier dato. Y no es que se inserten datos duplicados cuando no deberían. No puedo yo insertar, por ejemplo, números aquí. Eso está mal, tiene que ser solamente letras. No he creado una restricción para eso, pero también se tiene que crear o debe de existir una restricción que evite
Por ejemplo, el ingreso de números. ¿Me dejo entender? Solamente se debe aceptar letras, no se deben aceptar números en la columna que está acá. Otra observación. Profesor, yo veo aquí la información que está ordenada por tipo de habitación, no por código. Yo quiero ver la data por código, que esté ordenado por el código que he insertado, porque ahí lo veo en desorden. Si tú quieres ver los datos ordenados, eso en programación, en SQL, implica que tengas que usar la cláusula order by. Order by significa ordenado por código de tipo de habitación. Al decirle yo order by, entonces ahora sí, la información se ordena de acuerdo al código. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Estamos claros? Entonces, esto es lo fundamental de base de datos. No solamente es tener las tablas, sino va a haber un momento donde tenemos que llenar datos en esa base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, profesor, si yo quiero insertar datos, tengo que hacerlo con inserinto. Así, con esta cláusula. Sí. Inserinto, nombre de la tabla, y aquí tú colocas los valores que vas a insertar. Esto va a depender mucho, atención, va a depender mucho de cuántas columnas tengas en la tabla. Aquí, por ejemplo, solo hay 2 columnas. Por lo tanto, la coma separa columna 1, coma, y esto va a la columna 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Tengo una tabla, mira, observa, que se llama nacionalidad. Profesor, ¿la nacionalidad también debería ser única? Sí, también debería ser única. Entonces, ¿qué digo acá? Observa, alter table, mi siguiente tabla, nacionalidad. Digo, add constraint, voy a definir un unit. La tabla se llama nacionalidad. El campo que va a tener la restricción de único es descripción de nacionalidad. Entonces ahora pongo acá unique y coloco el campo. Y ahora ejecuto. ¿Qué he hecho o qué estoy haciendo? Estoy definiendo, por ejemplo, que la nacionalidad sea única. No pueden haber 2 registros en esta tabla que diga peruana, peruana, o española, española, o argentina, argentina como nacionalidad. Aquí está la restricción que acabo de crear, que va a evitar que existan valores duplicados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, para insertar datos en la nacionalidad, ¿cómo haríamos? Ok, con inserinto, lo acabo de explicar. Entonces, acá yo diría lo siguiente. Mira, inserinto, atención, ¿cómo se llama la tabla? Nacionalidad. Values, me dice, ¿qué valores vas a insertar en esta tabla? Es un char de 5, ¿no? O sea, significa que 5 dígitos es lo máximo que yo puedo insertar. Entonces yo digo acá, sí, quiero que empiece el código así. NAC 01, nacionalidad 01, nacionalidad 02. Lo otro es el valor de la nacionalidad. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, vamos con nuestra nacionalidad de nosotros, nacionalidad peruana. Listo. Go. Si yo ejecuto, efectivamente, el dato se ha insertado. Quiero ver los datos de esta tabla. Digo select asterisco from nacionalidad. ¿Estamos? Si yo ejecuto, ahí está el registro que acabo de insertar. Profesor, pero está mal escrito, mira. ¿Qué dice ahí? Está mal, ¿no? Sí, lo hice a propósito. Y si quiero modificar ese dato, ¿qué tengo que hacer? Pues lo tengo que eliminar porque está mal escrito. ¿Cómo lo elimino? Con un delete. Digo delete from, nombre de la tabla, nacionalidad. Si no le pongo where, si no pongo condición, voy a eliminar todos los datos de la tabla. Y en realidad voy a eliminar todos porque es un solo registro, no hay más. Observo. Listo, se acaba de eliminar. Si yo ejecuto ahora, la tabla está vacía. La tabla ya no tiene datos.
Ahora yo puedo, ahora sí corregir, digo, nacionalidad peruana. Esto está de más. Ahí, peruana. Ahora ejecuto, mira. Se insertó. Ahora lo muestro y ahí está. Nacionalidad peruana. Hasta ahí, ¿estamos claros? Profesor, otra nacionalidad. Ya. Digo, nacionalidad 2. Ahí está. Ejecuto. Nacionalidad argentina. ¿Estamos de acuerdo? Nacionalidad 3. Boliviana. ¿Qué pasaría? Observa, si yo digo boliviana 78. ¿Es correcto este dato? ¿Es correcto que ingresen números en una columna donde solamente deben ser letras? Pregunto. No, profesor. Pero si yo lo ejecuto ahorita como está, ¿el SQL lo va a aceptar o no? Sí lo acepta porque Sí, no sí ha lo puesto acepto. el valor para eliminar los números o ponerlo como error. Excelente, muy bien, García. Así es. Y aceptó. Uy, profesor, está mal. ¿Y ahora cómo lo elimino? Con esto, ¿no? Con delete, ¿no? Pero no voy a eliminar todo. ¿A quién debo eliminar? ¿Qué registro debo eliminar? El NAC 03, ¿sí o no? ¿Cómo elimino un registro? La cláusula where. No te olvides, where. ¿Cómo se llama el campo? Código de nacionalidad. Y él me va a pedir el código. ¿Quién es el código que quiero eliminar? Este, ¿no? El NAC 03. Copio y pego. Ejecuto. ¿Qué me dice? Una fila afectada. Significa que ahora ya no existe. Ya se eliminó. ¿Se dan cuenta? Ah, ok. Pero me falta restringir esto, pues, profesor, que no inserten números. Eso significa que tienes que tener otra restricción, que en este caso sería el check. Digo, alter table, nombre de mi tabla, nacionalidad. add constraint, porque obviamente es un constraint. Le pongo CK porque es un check el que voy a tener que crear. Pongo el nombre de la tabla, nacionalidad, y pongo la columna a la cual yo quiero crear esa restricción. Es esta columna de acá. ¿Y aquí qué hago? Pues le pongo el nombre. Debajo coloco en este caso el check. Digo check. Y aquí tendría yo que crear mi condición. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es esta condición? Hay una función, hay varias funciones en realidad en SQL, por eso cuando lleven el curso de gestión de base de datos, por favor, traten de repasar todas las funciones que hay, porque SQL es una herramienta muy poderosa, tiene muchos comandos. Una función que existe es la función patindex. El patindex, por ejemplo, te permite buscar un determinado carácter en una columna, en una cadena de texto. Te devuelve su posición. Entonces yo le voy a decir, mira, tu función patindex, por favor, necesito que busques a lo largo de toda la columna el siguiente rango de datos numéricos. Quiero que busques del 0 al 9. Y lo tengo que colocar así, entre porcentaje y entre corchete. Ese es el formato. ¿Ya? Por ahora no te traumes, solamente observa que así es como se tienen que hacer las cosas. El patindex no solamente me va a pedir el valor que yo estoy buscando, sino dónde voy a hacer esa búsqueda, en qué columna. Entonces le digo, ¿dónde vas a buscar eso? Es en esta columna. Ok, en esta columna. Ahí está la columna. Pero el patindex me va a devolver un número, profesor, una posición. Es decir, donde encuentre el número 7, porque 7 está en el rango de 0 a 9, donde lo encuentre, él me va a devolver su posición. Entonces, si es igual a 0, significa que no hay números, que todos son letras. Si me devuelve, por decir, el 7, ¿en qué posición está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo esto va a devolver el número 10. Si es que existiera, ¿no? Si es que el dato estuviera insertado acá, dijera boliviana 78, esto va a devolver la posición donde encuentra el valor numérico y sería 10.
10 es igual a 0, no, por lo tanto el dato no va a ingresar. Entonces, me apoyo de esta lógica, cierro paréntesis del check, para poder crear esa restricción. Ok, ejecuto y listo, la restricción ha sido creada. Ahora observen, voy a intentar insertar la palabra boliviana 78 y me va a salir un error. Ahora sí me sale el error, me dice, eso no se puede hacer, no puedes insertar valores numéricos. El error ha salido en esta columna, me dice, descripción de la nacionalidad, porque es esta columna la que yo intenté insertar. Entonces, la restricción que acabo de crear efectivamente está funcionando, no me permite que ingresen números, ¿se dan cuenta? Entonces, en una base de datos real, jóvenes, de una empresa real, tienen que existir una serie de restricciones, no solamente para una tabla, para todas las tablas, para todas las columnas de toda la base de datos. Hay restricciones que se sobreentienden, que son estas, por ejemplo, que sean valores únicos, que no se repitan las nacionalidades, que no se repitan, por ejemplo, el número del RUC, que no se repita el número del DNI. El DNI es único, dos personas no pueden tener el mismo número de RUC, no pueden tener el mismo número de DNI o el mismo número de documento de identidad. Dos clientes, no puedo tener en mi base de datos a dos clientes que compartan el mismo correo electrónico. ¿Y cómo evito que se repitan correos electrónicos? Con Unique, para que los datos de esa columna sean únicos y no se repitan. El Unique te sirve para eso, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es insertar la palabra boliviana, pero ya sin, ¿no? Sin el número. Y efectivamente, se acaba de insertar. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? George. Sí, profesor. George, ¿qué pasaría si yo quiero insertar todas las nacionalidades de Sudamérica? Tendría que hacerlo así, ¿no? Mira. ¿Sí o no? Sí, profesor. Manualmente. ¿Y esto es correcto? ¿Qué dices tú? ¿Es correcto llenarlo de esta manera? Depende. Si son pocos datos, sí, sí lo puedo hacer así. Si son pocos datos. Pero si son varios datos, son más de 100 registros. Si te pide, por ejemplo, todas las nacionalidades Del a mundo. nivel global. Ajá. Sí. Es un trabajo bastante... Uy, profesor, así termina la pandemia y no termino de insertar datos en mi base de datos. Y claro, ahorita yo, por más que trate de insertar todo esto, no se va a insertar porque ya hay una restricción Unique. Entonces, obviamente no se va a insertar. Pero vamos a insertar solo 14 nacionalidades. Se está repitiendo. Claro, se está repitiendo, obviamente tengo que editarlo. Lo estoy ingresando manualmente por ahora. No es la forma más óptima, ¿no? Como me dice, le digo a George, imagínate que tratemos de insertar todas las nacionalidades que existen en el mundo. Uy, no termino. El insert into sirve para insertar pequeños datos, pequeñas tablas. Eso sí, para eso sí lo puedo usar. Pero si estoy hablando de cientos de registros o miles de registros, hay otra forma de cómo hacer eso, que luego les voy a enseñar. Ok, boliviana, por ejemplo, otra nacionalidad. Ecuatoriana. Lo echamos. Ah, ok, tus amigos. Venezolana. Ya, ¿qué más? Brasileña. ¿Es brasileña, sí, o brasilera? Chilena. ¿Qué más? Uruguaya. Uruguaya. Paraguaya. Paraguaya. Ya. Confírmeme lo de Brasil, por favor, confírmeme. Colombiana, ¿no? ¿Otra más? ¿Sudamericanos? ¿Perdón? ¿Son los sudamericanos? Todo lo que es Sudamérica. Estadounidense. Ah, estadounidense, ¿ya? Lo de Brasil, ¿cómo es? ¿Brasileña o brasilera? Sale brasileña, bro. Brasileña, ya. Yo confío en George. Ok. Otra.
Mexicana, ¿no? Mexicano, ¿Qué más? costarricense. Costa. ¿Es todo junto? ¿Así? Sí, ¿Con C? con una R, ajá, costarricense. ¿Pero qué? ¿Con espacio? No, no, todo junto es. No, pero debe de ser doble R, porque son dos vocales. Ah, O es separado, costarricense. ¿Me confirmas? mm, Ya. Cubana, ¿no? sí, costarricense, con doble R. Claro. ¿Con C o con S? Con C y después S. Ya. Gracias. Listo. Entonces, ahora yo, si me doy cuenta, mira, se observa, aquí, por ejemplo, yo ya he insertado, mira, 3 datos. Ahí está, tres registros. Puedo hacer esto. Puedo hacer un insert y un select. Desde la 4 hasta el select. Aquí. Ejecuto. Y ya está. Mira, como el SQL acaba de aceptar todos los datos. Lo bonito del SQL es que él te lo ordena por defecto por la segunda columna. Nunca lo ordena por código, lo ordena por descripción. Acá está. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, aquí yo lo estoy insertando manualmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tengo datos en esta tabla. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Acá hay una tabla que se llama forma de pago. ¿Sí? Y forma de pago, en este caso, eso no Profesor, está. he estado investigando y la palabra correcta es brasileño. ¿Lo ha puesto brasileño? Brasileño. Brasileña. Ahí ya. Está bien, con ñ. Ahí ya. Ya, Listo, listo. perfecto. Ok, gracias. Bien, una observación. Acá en la casuística nos hablan, por ejemplo, de la forma de pago. Y la forma de pago está ligado con el alquiler, no con la reserva. Cuando ya él alquila, pues ahí tiene que ser el pago. Entonces, pero profesor, esa tabla, por ejemplo, aquí no está. No está. Entonces, si vamos a trabajar el alquiler, en un supuesto caso que vamos a trabajar el alquiler, yo tendría que tener aquí la tabla forma de pago. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a suponer de que ya, ok, quiero incorporar esa tabla. Entonces, ¿qué haría? Te vas al script donde tienes todo y aquí, por ejemplo, hay 3 tablas que nos faltan que todavía no hemos completado. Voy a decir create table, ya, forma, guión bajo pago, forma de pago, digo, paréntesis, código de forma de pago, que será pues un char de 3, que va a ser un not null, porque obviamente las tablas no tienen que tener valores vacíos, y el otro campo se va a llamar descripción, descripción del pago, descripción de pago, ¿no? Ya estamos hablando de la forma de pago. Esto, un varchar de 20 dígitos, yo creo que no debe pasar de 20. Voy a ponerle 30, ya, exagerando un poquito. Y le voy a poner not null. Observa. Not null. Listo. Go. Hasta ahí estoy creando mi tabla. Ya creé la tabla forma de pago. Ahora viene la llave primaria. Digo, alter table, forma de pago, add constraint, nombre es un PK, la llave primaria, forma guión bajo pago. ¿Cuál es la columna? Esta es la columna. Forma de pago. Check. Check, no. Primary. Acuérdate, primary key, llave primaria. Código de forma de pago. Go. Ahí está. Si yo ejecuto, pues la tabla ya estaría creada. Forma de pago, mira, acá está. Forma de pago, ahí está. Sus 2 columnas con su llave primaria. ¿Se entiende? Ahora, hay una tabla, por ejemplo, que se llama tipo de reserva, que era una tabla que no hemos creado todavía. Entonces diría alter table, tipo de reserva.
que es el tipo de reserva de habitación. Entonces tendrá, por ejemplo, el código de tipo de reserva, que en este caso va a ser un char de, le voy a poner char de 5, ¿ya? Char de 5, not null, y la descripción del tipo de reserva, que va a ser en este caso un varchar de 40. Nada más, not null. Listo. Ejecuto y ya tengo esa tabla. Profesor, la llave primaria es lo mismo que esto, ¿verdad? Sí. Puedo hacer un control C, puedo hacer un control V. Cambio el nombre de la tabla, tipo de reserva, es una llave primaria y el campo se llama código de tipo de reserva. Listo. Ejecuto y ya tengo la llave primaria. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está de azul es la plantilla. Actualizo, me voy a tablas y ya tengo acá el tipo de reserva. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, ya avancé con 2 tablas más. Entonces, tipo de reserva lo quito porque obviamente ya lo he creado. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora lo dejo ahí. Ahora me voy a la parte inferior donde estábamos definiendo las restricciones. Profesor, usted creó una restricción para la nacionalidad, para que no acepten números, ¿no? Solamente letras, así es. También puede ser lo mismo entonces con la restricción tipo de habitación. Sí, yo podría decir lo mismo, observa. Tipo de habitación es el nombre del constraint. En este caso coloco el nombre de la columna. La columna se llamaría descripción de tipo de habitación. Lo reemplazo nada más y reemplazo la columna. Y digo, ok, restricción creada. Ya creé la restricción para que no acepten letras, perdón, para que no acepten números, solo letras en la columna descripción de tipo de habitación. Ahora voy a hacer lo mismo con la forma de pago. Si te das cuenta, observa, esto es lo mismo, es la plantilla. Mira. Control C, control V. Digo, ¿cómo se llama la tabla? Forma de pago. Ok, forma de pago. ¿Cómo se llama la columna que quiero que tenga valores únicos, que no se repitan? Descripción. Descripción de forma de pago. Descripción de forma de pago. Ya está. Y simplemente ejecuto y listo, ya tengo esa restricción. ¿Se dan cuenta? Profesor, el check, esto que usted ha puesto ahí es para que no acepten, por ejemplo, letras. Perdón, para que no acepten números, solo letras. Así es. ¿Cómo se llama la tabla? Forma de pago. ¿Cómo se llama la tabla? Forma de pago. ¿Cómo se llama el campo que quiero restringir? Descripción del pago. Descripción del pago. Y ejecuto. Listo, la restricción se acaba de crear. Profesor, para insertar datos en esa tabla, ¿cómo lo haría entonces? Ok, esto del delete ya no lo necesito, lo elimino. Solamente lo puse para ver cómo se eliminaban datos. Si yo quiero insertar datos en la forma de pago, digo inserinto, por ejemplo, forma de pago values, ¿no? Mira los valores que voy a insertar. Por ejemplo, ahí le he puesto char de 3, ¿no? O sea, F01, coma. Y ahora yo me voy aquí, pues, a mi condición, a la descripción de la problemática. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito o en efectivo. Entonces, vamos primero por efectivo. Digo, ok, la forma de pago puede ser entonces en efectivo, ahí está. La forma de pago puede ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Digo, select asterisco from forma de pago. Observen, ¿no? Ahí está. Entonces aquí el código no se puede repetir. Le cambiamos 3. Siguiente. Tarjeta de débito. Y aquí diría tarjeta de crédito. ¿Se entiende? Ahora ejecuto. Y ahí está. Entonces, ya tengo los otros valores que me están pidiendo según la restricción, según la casuística. Así es como se va armando una base de datos. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora,
Si yo actualizo todo esto, ya tengo mis tablas, ¿no? Pero hay dos tablas que, profesor, todavía no se relacionan. Es verdad. Forma de pago no se relaciona todavía con ninguna otra tabla. Y el otro es tipo de reserva. Acá. El tipo de reserva. ¿Puedo insertar datos en tipo de reserva? Sí, claro que sí, podemos insertar datos. Pero también podemos definir las restricciones para tipo de reserva. Entonces, ¿a qué quiero que entiendan? Que en una base de datos relacional tienes que entregar, en empresas se entrega así, con restricciones. Pero hay que saber qué cosa o qué datos son los que se van a restringir. De acuerdo a eso, creamos las restricciones para nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí la columna se llama descripción de tipo de reserva. Entonces, esa columna la tengo que colocar acá. Y ahora sí ejecuto. Listo. Como tampoco quiero que acepten números en esa columna, descripción de tipo de reserva, pues lo reemplazo. En los valores que estoy definiendo, digo, la tabla se llama tipo de reserva y así es como que debería de quedar mi restricción. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Ya hice las restricciones. Ahora, ¿ya puedo insertar datos en la tabla? Sí. ¿Cuáles serían los valores? Aquí, si yo sigo visualizando el documento, me dice, ¿no? El recepcionista le solicita al cliente qué tipo de servicios desea adquirir. Nosotros no tenemos la tabla de servicios, pero si lo dice el enunciado, significa que también podría existir la tabla de servicios. ¿Me dejo entender? Entonces, muchas de las cosas, jóvenes, salen del enunciado que tú tengas. El enunciado te puede ampliar la base de datos, como que te puede cambiar o modificar la estructura que has hecho. Porque estos son los requerimientos. Dice acá, el recepcionista del hotel realiza las siguientes operaciones. Consulta las habitaciones disponibles, obviamente, de acuerdo al tipo de habitación. Ya tenemos una tabla tipo de habitación, también tenemos habitaciones. Consulta el precio de la habitación. Tenemos una tabla tarifa donde se manejan los precios y hemos cumplido con ese requerimiento de acuerdo al tipo de habitación. Se le solicitará al cliente sus datos personales como apellidos, nombres, dirección, teléfono, DNI y el tipo de habitación que desea reservar. Aquí me están dando ya los campos de la tabla clientes. ¿Cuáles serían las columnas? Apellidos, nombre, dirección, teléfono, etcétera, ¿no? Los datos también del tipo de habitación que desea reservar. Luego se registran los datos de la habitación, como por ejemplo el tipo de habitación, el número de habitación, el número de piso y el precio en el cual quiere hacer la reserva. Si nos damos cuenta, aquí por ejemplo, nos faltaría esa tabla, la tabla reserva, ¿no? ¿Y de dónde está saliendo, profesor? Pues de aquí, del enunciado, ¿no? En el enunciado yo veo básicamente los datos que se van a reservar, los datos de la reserva. La fecha de la solicitud de la reserva, la fecha de ingreso y el número de días que va a ocupar la habitación. Entonces, muchos de los datos, de los atributos jóvenes de tu base de datos va a salir de esto, del enunciado que tú tengas. Cuanto más detalles el proceso, mejor es, porque vas a tener una mejor capacidad para poder ver qué datos tienes que manejar en tu diagrama. Dice, se consulta el precio total para un cliente dado, especificando su número de identificación, el tipo de habitación y el número de las noches con las cuales se va a ubicar, en este caso, a quedar. Finalmente, el cliente solicita el comprobante, ¿no?, de pago y la ficha de su reserva. Y a nivel de caso de uso, esto quedaría así. Está el cliente o huésped y está el recepcionista. Entonces, el huésped, ¿qué hace? Consulta, ¿no? Va a consultar sobre la habitación. El recepcionista genera la reserva. El huésped registra en este caso, el huésped lo que va a hacer es va a registrar sus datos, va a gestionar su hospedaje, etcétera, y lo va a hacer con el recepcionista. Esto conlleva a registrar los datos del huésped, porque el huésped tiene que tener su ficha de registro. Por eso es un extend. Por extensión, si el huésped no existe, pues se registran sus datos. Luego, el huésped en algún momento va a finalizar su hospedaje, pero para que finalice tiene que incluir, porque hay un include, que se le haya tenido que emitir el comprobante. Tiene que tener un comprobante, ¿no? Una facturación por la estadía, por el alquiler. Entonces, cuanto más analizo, voy encontrando más tablas, voy encontrando más procesos. ¿Estamos de acuerdo? Yo por ahora, solo como ejemplo, he planteado estas tablas.
solamente tomando el proceso de la reserva. Si yo quiero concluir con esto, ¿no? Tendría que seguir analizando y viendo qué otras tablas más necesito en el proceso. Entonces, el proceso de análisis es completo. Siempre se va a ir dando a lo largo del desarrollo de un sistema real. Es así como se maneja. Ahora, si ustedes observan en la base de datos, he hecho un update, una actualización, perdón, un refresh, tengo lo que se llama tipo de reserva. En el enunciado no me indica cuántos tipos de reserva pueden haber, pero la reserva puede ser vía web, sí, como que también puede ser presencial o no. A ver, ideas. Sí, profe, de los dos, como estaba diciendo. Sí, los dos, ¿no? ¿Puede Sí. ser también vía telefónica? Sí, también. ¿Puede ser por correo electrónico? También, profesor. ¿Puede ser Sí, por WhatsApp? pero profe, ya es También, muy como, profesor. ¿Ah? es como que mucho, También. como que no es muy usual que la gente reserve por correo electrónico, creo. Sí, sí, es verdad. Pero son casos, yo estoy preguntando, no te Sí, estoy diciendo que sea así. casos Pregunto. excepcionales. Claro. Puede ser, ¿ah? Entonces, como insisto, ¿no? Aquellos que están haciendo el proyecto, es importante Quizás mantener puede la ser para realidad. hacer para una empresa formal también, que quiera registrar a su personal, por ejemplo, para diferentes viajes que vaya a tener administrativos, se podría decir, de Ya. cualquiera de su personal. Existen los casos, Donde se hace por correo electrónico. claro. Ya, perfecto. ¿Alguna vez has hecho una reserva en un hotel? Wicom. Sí, pero vía telefónica. Ya, ok. No digo más, no digo más. Ok. Para el sub. Entonces pongo ahí tipo de reserva presencial, una reserva de repente, como dice el compañero, presencial, vía web. De repente es una reserva que lo hizo a través de la página web, entonces vía web. Pero Entonces, actualmente, profesor, todo es por WhatsApp casi. Mayormente todas las empresas están ahorita promocionando sus productos por WhatsApp así es. y vía Facebook también. Redes sociales, ¿no? Así es. Claro, pero la reserva como proceso como tal puede ser presencial, puede ser vía telefónica, puede ser vía web. Telefónica, ya está. Voy a considerar como ejemplo nada más, ¿ah? No digo que así sea, por correo, ¿ya? Para considerar ahí la participación de Puicom vía correo electrónico. De repente, pues, es una persona que no maneja mucho el tema web y dice, señorita, mire, ¿sabe qué? Por teléfono, una habitación. Pero lo puede ser vía web, señorita, no manejo eso del internet. Puede ser por teléfono, ya, entonces, ¿qué hace? El operador, el recepcionista hará todo el proceso, pero él indica bajo qué modalidad se hizo la reserva. Si fue vía telefónica, si fue vía correo electrónico, si fue de forma presencial, vino el cliente hasta el hotel, o lo hizo vía su página web, ¿no? Vía web. Bien, entonces, asumiendo que esos sean los datos jóvenes, digo select asterisco from, observa, tipo de reserva. Y ahí está. Ahí tendríamos los datos ya insertados. Entonces, te das cuenta que por algo yo lo definía el tipo de dato, ¿no? Cuando te decía char de 5 o char de 3, es por la cantidad de dígitos que tú quieres asignarle a un campo. Yo en los códigos siempre le pongo las iniciales de la palabra, ¿no? F de forma de pago, res de reserva. Tú tienes que también manejar un estándar, ¿ya? Para ver cómo quieres almacenar los datos. Entonces, a nivel de database, pues ya tengo mi base de datos. Que todavía no está completo, no, obviamente que no, es un avance. Y vamos a ver cómo quedaría mi diagrama de mi database. Entonces acá se van a la opción donde dice diagrama y aquí ustedes dicen nuevo diagrama. Obviamente lo que van a hacer es van a agregar todas las tablas involucradas en el proceso, todas las tablitas. Ahí está.
Esperamos un momento. Ahí está. Y claro, lo bonito de SQL, jóvenes, es que él te ordena, mira, las tablas y las relaciones, dependiendo de cuántas tablas ha considerado. ¿No? Está el departamento, la provincia, el distrito, la sede, ¿no? Ahí está la sede. En un distrito se ubican una o muchas sedes. Está también lo que se llama, por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? El empleado, el área, la habitación. En una sede hay una o muchas habitaciones. Está también el tipo de habitación, ¿no? Una habitación maneja una o muchas tarifas. El tipo de documento de identidad que se relaciona con el empleado. El usuario, el cargo, el área. Entonces, acá simplemente lo que habría que hacer de repente es ordenarlo. Ya tú lo puedes ordenar también el diagrama, dependiendo de la distribución que quieres darle a tu base de datos. ¿Ya? Ya tú también aquí puedes, digamos, modificar, ¿no? E indicar cómo se van a mostrar las tablitas. Ahí está. Digo, el usuario va primero. Es una relación de 1 a 1. Ahí está. La nacionalidad, ¿no? ¿Qué nacionalidad tiene el empleado? Ahí está. Y también está el tipo de documento de identidad. Entonces, esta es otra tabla que finalmente viene y se relaciona con el empleado. Ahí está. Entonces, bueno, dependiendo de cuántas tablas hayas creado por código, ¿no? Pues el SQL te lo ordena, pero eso no resta o no le quita importancia que tú también puedas ordenar tus tablas dependiendo de cómo lo quieres distribuir, ¿no? O sea, es un poco la idea. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, yo teniendo mi base de datos, yo ya puedo crear mis interfaces. Yo, por ejemplo, debería tener un formulario, una interfaz para registrar los datos del empleado. ¿Se acuerdan cuando hicimos un formulario en HTML y teníamos un montón de controles? La caja de texto para los apellidos, los nombres, estaba un combo box para lo que será el distrito, la nacionalidad, etc. Era básicamente tomando como ejemplo un modelo relacional, ¿no? Tenía una base de datos. Aquí, por ejemplo, tengo otras 2 tablas que han quedado sueltas, ¿no? Por ejemplo, tipo de reserva y forma de pago, porque claro, me falta la reserva, ¿no? ¿Quién va a registrar la reserva? Pues el empleado. La pregunta es, ¿quién solicita la reserva? El cliente, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, falta una tabla llamada cliente. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros? Hasta ahí. Ya, entonces, este es un primer avance de la base de datos. Entonces, un poco la clase es que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Tu base de datos tú lo vas armando y vas a tener que ir colocando datos a manera como vas avanzando con tu información, ¿no? También tener en cuenta, ¿no? Los datos, cómo se van ingresando. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos como ejemplo, ¿no? Esas tablas. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí estaría pendiente, ¿no? Por ejemplo, la reserva de la habitación, que es otra tabla que hay que crear, y la tabla cliente, ¿no? Porque en la reserva es donde yo voy a tener que indicar, en este caso, qué tipo de habitación quiero, ¿no? Si es simple o doble, el número de la habitación, ¿estamos? Qué cliente lo solicitó, qué empleado lo registró, el tipo de reserva, etcétera. Todos los datos que implican el proceso de la reserva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En todo sistema, pues también tiene que haber un diagrama de casos de uso, ¿no? Dependiendo de cuántos procesos se vayan a trabajar. Aquí, por ejemplo, en el hotel tienen el hospedaje y las reservas, está el control de servicio, está el personal de la planilla, está el mantenimiento de seguridad también. Luego hay un flujo de proceso que indica cómo se lleva a cabo el proceso de la reserva.
¿Puedo hacerlo, profesor, esto en Visage? Sí, también puede hacerlo en Visage o puede hacerlo en un flujograma que se explique cómo es el proceso, cómo se lleva a cabo. ¿Estamos de acuerdo? El diagrama de caso de uso del sistema, por ejemplo, perdón, el diagrama de objetos, por ejemplo, del sistema, consultar habitación. Esto es una clase, tipo de habitación, la habitación y la reserva. Entonces, aquí, este objeto, ¿no? Es un objeto, es un formulario. Esto también es otro formulario y este es otro formulario. Este también se representa. Está el diagrama de actividades para consultar la habitación, ¿no? Se inicia, dice, con el caso de uso, consultar habitación, se consulta, ¿no? A través de la interfaz gráfica del formulario, consultar habitación, se ingresan los datos, se verifica la disponibilidad, si está disponible, pues se muestran los datos de la habitación y si no, pues se finaliza, ¿no? Si no está disponible, pues se vuelve a ingresar los datos de consulta, ¿no? ¿Qué habitación es la 105? ¿Está disponible? Sí, muestra los datos. No, no está disponible, vuelve nuevamente a solicitarle el ingreso de los datos. Lo mismo con la reserva, pues también hay un proceso, ¿no? Hay toda una secuencia, y tú dirás, ¿de dónde sale esto? Pues de la explicación, de la vida real, del caso de uso como tal, ¿no? Se inicia el caso de uso de gestionar reserva, ¿no? Se muestra en este caso la IU. IU significa interfaz de usuario, o sea, el formulario. Se muestra el formulario para registrar, para gestionar la reserva. Se ingresan los datos de la habitación a reservar, se verifica si está disponible o no. Si está disponible, se muestran los datos de la habitación. Si no, se vuelve a ingresar los datos nuevamente para volver a hacer la reserva. Cuando se muestra la habitación disponible, se selecciona qué tipo de habitación en la que se quiere reservar, se ingresan los datos y se registra la reserva. Y fin del proceso. Aquí tenemos el formulario, mira, esto es lo que yo te decía con la interfaz. Por ejemplo, para registrar el área, yo debo tener un formulario donde pueda ingresar el código de área, el nombre de área. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla área. ¿Sí? Acá está, mira. ¿Cuántas columnas tiene la tabla? 2 columnas. Por lo tanto, tengo que tener en mi formulario, ¿no? 2 cajas de texto para el código y el nombre. Nuevo, guardar, eliminar, y aquí se mostrarán las áreas. Este formulario tiene su caso de uso del sistema. Pones ahí, el actor es el sistema. En este caso, el proceso es mantenimiento diario. Y aquí colocas los botones. ¿Qué botones tenemos? Nuevo, guardar, eliminar. Pones nuevo, guardar, eliminar. Todo eso se representa con un include, porque obviamente son objetos que están incluidos dentro del formulario. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el diagrama de caso de uso del sistema. ¿Por cada formulario tengo que tener, profesor, un diagrama de caso de uso? Sí. Por ejemplo, este sería el formulario para registrar los empleados, ¿no? En este ejemplo lo han propuesto así. Código, apellidos, nombres, DNI. Aquí ellos le han puesto DNI. Nosotros no tenemos DNI. Tenemos número de documento de identidad. Mira, si nos vamos a la tabla empleado, en el formulario que yo tendría que crear, no pondría DNI, sino pondría en este caso el número de documento de identidad, ¿no? Para saber cuál es el número, ¿no? Con el cual se va a crear. Por ejemplo, aquí, mira, han ingresado, mira, código de tipo documento de identidad. Aquí falta un atributo, si te das cuenta. Aquí, ¿qué atributo falta? El número, ¿no? Número de documento de identidad. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacer, profesor, cuando yo ya creé la base de datos? En ese caso, tendrías que ir a tu script, acá, y aquí donde está el empleado, aquí es donde tengo que colocar, por ejemplo, ese campo no se ha puesto. Se llama número, mira, número de documento de identidad. Ese señor es un varchar, ¿sí o no? ¿Un varchar de cuánto? Pregunta. ¿Cuánto es el número de documento de identidad? Tiene un número. Creo que es 12. ¿Cuántos dígitos? 15. 8, profe. No, el DNI, pero cuando es carnet de extranjería son 10, 12. Pasaporte son 12. 12. Me parece que son 12 dígitos lo máximo. Ahora, 12, la pregunta, escúchame, la pregunta es, profesor, ¿qué hago si la tabla ya la creé? Porque la tabla ya está creada. ¿Cómo hago para modificar? Eso lo tengo que hacer por código.
Y es todo un tema. Por eso tengan mucho cuidado cuando ustedes crean su base de datos, porque si se equivocan, se olvidan de una columna, hay que modificar todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, yo no puedo agregar esta columna, lo que tendría que hacer es eliminar la tabla y volverla a crear. Pero no puedo eliminar la tabla porque esta está relacionada con 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, 6 relaciones. Pero pregunto, ¿el empleado se relaciona con otra tabla ahorita? No, está solita, no se relaciona con nadie. Entonces, yo creo que sí voy a poder eliminarla. ¿Cómo elimino una tabla en SQL con Drop Table? La voy a eliminar. Ajá, pero aquí me sale un error. El error es de que esta está relacionada con el usuario. Por eso yo les digo, tengan mucho cuidado cuando pasen a programación, porque como ya esta tabla está relacionada con el usuario, lo que yo tendría que hacer sería eliminar la relación del usuario. Usuario empleado, este de acá. O sea, hay un procedimiento. Tendría primero que eliminar la llave foránea, el enlace. Ahí está, ya lo eliminé. Tengo que ir nuevamente hacia arriba, hacia donde está la tabla empleado, y ahora sí, intentar eliminarla, y ahora sí se eliminó. Si yo actualizo, efectivamente, ya la tabla empleado no existe. ¿Por qué? Porque los tengo que eliminar porque tengo que corregir ese lapsus. Ahora sí, nuevamente, vuelvo a crear toda la tabla. ¿Por qué? Porque ya tengo la columna número de documento de identidad. Entonces, como ya lo tengo, le digo, ok, sí, ahora sí, que cree la tabla y que le ponga su llave primaria. Perfecto, ya lo creó. Actualizo y aquí tengo la tabla empleado. Profesor, ¿y las llaves foráneas se eliminaron? ¿Por qué? Porque se eliminó la tabla. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Volver a relacionar las tablas. O sea que es todo un proceso. Yo siempre igual hagan bien las cosas porque si te equivocas en algo tienes que corregir. Ya, aquí por ejemplo, claro, aquí esta es la relación. Entonces tengo que ir relacionando, ¿no? Las llaves foráneas de nuevo. Ejecuto nada más, porque ya lo tengo programado. Todo lo que hice alter table empleado, simplemente lo ejecuto hasta aquí. Listo. Ya está. Y ahora, en la tabla donde dice usuario empleado, cambio el drop por add para volver nuevamente a enlazar. Listo. Tema solucionado. Ya tengo todo como está. ¿Te das cuenta? Pero claro, hay cierto orden que tengo que seguir. Ya, tengan mucho cuidado en ese detalle, porque si no, modificas y se elimina, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, yo voy a decirle a la tabla remove from diagram, es decir, eliminar del diagrama, no de la base de datos, sino del diagrama. ¿Para qué? Para volver a agregar la tabla, refresh, y ahora sí, la tabla se agregó, pero trayendo consigo el nuevo atributo. El atributo que obviamente no existía y que ya lo modifiqué. En este caso, debe de ser número de documento de identidad. A ver, vamos a hacer aquí vamos a ver si puedo hacer un refresh. Ya, cuando no sucede, digamos, no se refresca, no guardes el diagrama simplemente y vuelves a generarlo. O sea, no tengas problemas. Ahora sí, refrescas todo y agregas simplemente todas las tablas. Igual el SQL recuerda que él te genera nuevamente todo el diagrama. Entonces, al refrescar todo, pues ahora sí se tiene la tabla empleado y ahí está, mira, número de documento de identidad. Ahora sí aparece esa columna, que era la modificación que habíamos hecho. ¿Te das cuenta? Y claro, ya él te organiza las tablas, ¿no? Ya tú depende de cómo lo quieras mostrar. Dices, no, esta tabla está muy abajo, esta tablita yo la quiero mostrar por acá, yo quiero que se visualice en esta posición. Ya es simplemente darle una orientación a esto, ¿no? A cómo quieres mostrar los datos. De repente digo, no, el usuario quiero que esté por aquí, de esta manera. Luego venga la nacionalidad. La nacionalidad quiero que esté por acá. Luego viene el tipo de documento de identidad. Ahí está. Ya tú haces el enlace con tu tabla. Simplemente lo ordenas. Ahí está.
como lo quieres mostrar. Y las otras tablas, simplemente lo arrastras, pues, ¿no? Como ya están vinculadas con el foreign key, con la relación, estas simplemente se muestran según cómo hayan sido relacionadas. Ya, atención con ese detalle. Ahí está. Listo. Está la sede, está el distrito, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera, jóvenes, uno va armando la base de datos. Por eso que es mejor hacer todo el modelamiento en Erwin primero, y luego, pues, se puede exportar el código, ¿no?, a SQL y tener, pues, todo relacionado, ¿no? Entonces, según como yo he programado, pues, simplemente lo que se está haciendo es mostrando la información, ¿no?, de las tablitas como lo tenemos. Ahí está, tipo de habitación y la tarifa. Ahí está, ya es cuestión simplemente de ordenarlo antes de hacer la captura, ¿no?, de las tablitas. Y esto de repente ponerlo por acá. Ahí está. Y ahí tendríamos nuestro diagrama relacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando tú tienes una tabla, ver qué columnas tienes, porque de acuerdo a las columnas que tú tengas en pantalla, vas a tener que poner eso en el formulario. Por ejemplo, en el caso del distrito, acá se muestra el distrito, pero en la tabla no se muestra el distrito, sino el código postal. Claro, internamente guardo el código, pero lo que yo debo de visualizar en pantalla es el nombre. Me dejo entender, nunca en un formulario tú muestras códigos, sino muestras descripciones. Entonces, aquí también hay que considerar eso. ¿Y qué operaciones voy a hacer en el formulario? Puedo agregar un nuevo registro, puedo guardar, puedo hacer una búsqueda, puedo imprimir el formulario. Si tuviera una agenda telefónica, pues que me lleve a otro formulario, agenda telefónica. Entonces, por cada interfaz tiene que tener su caso de uso. Lo mismo con el usuario. Para iniciar sesión, ¿no?, también tiene que haber su logueo. Entonces, en un sistema, pues, no solamente están los formularios de mantenimiento, también pueden haber formularios de búsqueda o de consulta de datos, que aquí también hay que diseñar. ¿Esto, profesor, es una tabla? No, esto es simplemente mostrar una interfaz que me permita hacer una búsqueda de información, ¿no? Acá sí, donde dice mantenimiento es el registro, ¿no?, para poder registrar los datos, ¿no? En el caso de la habitación hay que registrar los datos de la habitación. Tiene que tener su interfaz, tiene que tener su formulario. Hablaba de servicios, pues también hay un formulario de servicios para registrar los servicios que ofrece el hotel, ¿no? Y también el formulario para registrar el cliente. En este ejemplo todos son formularios de escritorio. ¿Por qué? Porque todos son básicamente, la aplicación es un software de escritorio. Si tú vas a hacer una página web, pues esto tendría que ser una página web, ¿no? Si es un sistema web el que estás proponiendo. Entonces, por cada formulario, por ejemplo, mira, la reserva de la habitación. En la reserva de la habitación nosotros todavía no tenemos la tabla de reserva. Pero aquí, por ejemplo, este es un prototipo, es un modelo, ¿no? Se tendrá que mostrar los datos del cliente, los datos del empleado para saber qué cliente es el que está haciendo la reserva, qué empleado va a atender esa reserva, ¿no? El número de la reserva, la fecha de la solicitud, ¿no? Todos los datos que ahí nos pedían, ¿no? Todos esos datos tienen que estar aquí en el formulario para que se pueda llevar a cabo el registro de la reserva. Entonces, es un formulario, es un prototipo. Esto tienen que ustedes hacer para su proyecto. Pero repito, para llegar a esto, tienen que tener, obviamente, su base de datos. Teniendo la base de datos ya implementada, pues puedo yo saber qué formularios voy a tener. Por ejemplo, un formulario para registrar la sede, un formulario para registrar los empleados. Podría tener otro formulario para, por ejemplo, registrar lo que se llama los tipos de habitación. No, tipos de habitación no, porque son 3 datos nada más. Lo que sí podría tener es un formulario para registrar las tarifas y para lo que es el registro o el mantenimiento de las habitaciones. Entonces, a nivel de formularios, tomando como ejemplo este caso, lo que tú ves aquí en azul, estos serían los formularios que yo debo de tener. 1, 2, 3, 4, por ahora. 4 y un formulario para el logueo, el inicio de sesión. Entonces, para que tú llegues a esto, tienes que tener también claro cuáles son tus requerimientos funcionales. Por eso que en la documentación se les pedía requerimientos funcionales del sistema, ¿no?
haya registro de empleado, registro de sede, registro de la habitación, registro de la tarifa del tipo de habitación, el inicio de sesión que tiene que ver con el usuario. Entonces, dependiendo de cuántos requerimientos funcionales tengas, tú vas a tener que por cada requerimiento funcional tener un formulario, una interfaz. Por eso revisen el ejemplo que se dio ahí en las clases anteriores, donde había pues había un formato incluso, ¿no? Unas tablitas que estaban en color azul, recuerdo, donde tú ponías ahí los requerimientos funcionales y no funcionales. Me parece que en la semana 5, revisa. De acuerdo a esos requerimientos, vas a tener que armar los formularios. Pero, insisto, tienes que tener tu base de datos. ¿Para qué? Para que sepas justamente esto, qué columnas, qué valores son los que tú vas a tener que registrar en la tabla y por ende tener también en tu interfaz. ¿Estamos de acuerdo? Tengan mucho cuidado con ese detalle. Y luego pues viene el diagrama de clases, que es básicamente muy parecido a la base de datos, donde tú colocas los atributos de cada clase. Y esto que tú ves que dice nuevo, guardar, editar, son básicamente las operaciones, los métodos. Esto sale del formulario. Si en tu formulario tienes el botón nuevo, guardar, pues acá tendrás que tener el método nuevo, guardar, anular, imprimir, buscar, en fin, dependiendo de qué métodos o qué acciones vayas a tener por cada formulario, por cada interfaz. Entonces, como te das cuenta, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Por eso que a veces no todos llegan a terminar la documentación, porque es trabajo. Es todo un proceso que hay que hacer. ¿Estamos claros? Porque el Erwin es la clave, si te das cuenta. Si tú el Erwin lo tienes ok, si tu Erwin está bien diseñado, bien estructurado, vas a poder hacer esto, tu base de datos. Y después de esto, ya vienen los formularios. Entonces, hay que avanzar porque las semanas apremian. Entonces, ¿cómo llego a esto si no tengo claro qué columnas o qué valores, qué atributos son los que voy a tener en el formulario? ¿Me dejo entender? Entonces, tengan en cuenta ese detalle. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. No, profe. Nos vemos. Hasta luego.